Bien, pues bienvenidos y bienvenidas a los debates del PCPE. Hoy vamos a abordar un tema de gran actualidad, pero que no deja de ser un asunto que preocupa históricamente a la clase obrera eh, desde prácticamente su surgimiento como clase social, ¿no? Como es el problema de la vivienda. Para poder debatir sobre este tema, contamos hoy con cuatro contertulios de gran trayectoria política en el PCPE, como son Javier Martorell, Edurne Batanero y Quique Parra, que han abordado este tema ya en otras ocasiones, en otros medios del partido, y que sin duda pues, nos van a ofrecer una visión muy completa de este problema, y no solo eso, sino que podrán intercambiar opiniones que sin duda nos enriquecerán a todos y todas. Sin más dilación, Martorell, tenemos Sí, un problema que históricamente sufre la clase obrera, las dificultades para acceder a un bien básico como es la vivienda, pero que, bueno, en nuestro país pues, ha tenido una trayectoria bastante compleja con unas connotaciones políticas muy importantes, ¿no? ¿Qué nos tienes que contar de dónde viene este asunto o cómo ha evolucionado en las últimas décadas este asunto? bueno, mira, yo creo, ¿qué tal, Juan? Gracias por darme la palabra. Yo creo que es fundamental, ¿no? Cuando nos planteamos hablar sobre la cuestión de la vivienda o cualquier otra cuestión, ¿no? Hay que ahondar en dónde empieza el problema, ¿no? Porque en este caso, lamentablemente, no podemos hablar de otra manera de la vivienda, sino como un problema, ¿no? Entonces, si empezamos a hurgar un poquito y decimos, bueno, ¿y por qué incluso dentro del capitalismo España es diferente en este sentido, ¿no? ¿Por qué en España existe esta obsesión por la propiedad privada? ¿Por qué en España la clase trabajadora está absolutamente atada de pies y manos por poder acceder a una vivienda? Ya no solamente digo propiedad, sino alquiler de cualquier manera, ¿no? Por poder tener un techo. Y entonces, esto se debe por una cuestión, no es porque España sea diferente, sin más, sino si nosotros nos retraemos cuando fue la guerra civil, en el año 36, la República ya tenía planteado pues, una serie de medidas para intentar paliar los problemas que había de vivienda que lógicamente entonces ya existían, ¿no? Bueno, pues como ya todos sabemos lo que ocurrió, el golpe de Estado, los fascistas, los militares se levantan y entonces, bueno, pues una vez que llegamos a 1939, con el desenlace que todos conocemos, pues entonces se crea el Instituto Nacional de la Vivienda. Os acordaréis de la plaquita esta que recorría muchísimos edificios, al menos yo que vivo en Madrid, había muchos edificios que tenían una plaquita, ¿no? Con el yugo, las flechas y una casita en el medio que ponía Ministerio de la Vivienda, Instituto Nacional de la Vivienda. Bueno, pues antes de que existiera el Ministerio de la Vivienda, el Instituto Nacional de la Vivienda, de la mano de la Falange, pues ya en el 39 pues intentó, bueno, pues principalmente por una cuestión propagandística, pues que resurgieran los barrios, resurgieran los trabajadores como el ave fénix a base de supuestamente construirles viviendas, ya que España estaba literalmente hecha una escombrera, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que aquí lo que se plantearon, se recuperaron algunos proyectos que ya existían en la República y otros tantos que inventaron, y se intentaba solamente, por ejemplo, en Madrid, pues que 800.000 personas, habitantes que vivían en chabolas, literalmente, eran chabolistas, pues que pudieran acceder a una vivienda, principalmente en un régimen de rentas, de alquileres, de tal. Bueno, pues se iban a construir pues infinidad de edificios para que se supiera principalmente quiénes eran los buenos, ¿no? De la contienda y que, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Y al caudillo, España iba, todo el mundo pues iba a tener un hogar con lumbre, ¿no? Que decía el dictador Franco. ¿Qué ocurrió con esto? Porque lógicamente, pues en los años 40, pues, esto no llegó absolutamente a ningún sitio, ¿no? Esto lo que único que sirvió, que de las 800.000 personas que estaban en la calle, se construyeron en torno a 4.000 y pocas viviendas, no dieron absolutamente para nada. El concepto falangista, pseudo-obrerista, josé antoniano de viviendas para todos, aquello no se sostenía por ninguna parte, no había financiación, entre las propias familias dentro de la dictadura no se ponían de acuerdo. Y entonces en los años 50, concretamente en el año 57,
se les ocurre pues, inventarse el Ministerio de la Vivienda. Ponen al frente a un tal José Luis Arrese, que era un falangista de pro, un fascista pro-nazi, hasta el punto de que se reunía incluso con Hitler, y hasta el punto de que el propio régimen en alguna ocasión, porque iba por la derecha, ya le dejaron incluso apartado y luego le recuperaron para el proyecto del Ministerio de la Vivienda. Entonces, este elemento, ya digo, muy falangista, pero que en su momento pues, se ve que con tal de mantenerse también ahí, porque entonces también había de mantenerse en ciertos estatus de poder y demás, bueno, pues accede a ser el primer ministro de Vivienda de España y accede a cambiar, a dar un giro de tuerca absoluto a los planes del Ministerio de la Vivienda, esos planes que comentaba antes, de vivienda social, patatín y patatán, puesto que aquello no estaba resultando. Y entonces es cuando da el pistoletazo de salida a la vivienda privada. ¿En qué sentido? El Ministerio de la Vivienda se dedica a poner en manos de empresas de construcción la posibilidad de construir y de vender esas casas a un precio económico a la clase trabajadora, supuestamente. Y se construye mucho, claro, se construye mucho porque para la empresa privada, para la constructora, pues es un chollo porque bueno, financian tal, pues es un poco lo que está, lo que pasa ahora, pero trayéndonos unas cuantas décadas atrás, ¿no? Financian, construyen, obsesionan a la clase trabajadora con la necesidad de ser propietarios, ya la cuestión del alquiler incluso hasta se paraliza, en cierto modo el régimen con una serie de planes y de propuestas paraliza la posibilidad de poder seguir alquilando y promociona casi en exclusiva lo que es, lo que es la propiedad privada. Hay una película que se llama El Pisito, del año 59, me parece, cuando empezaba todo esto, todavía estaba comenzando a construirse este tipo de cosas, en la que ya se veía a López Vázquez, y no me acuerdo cuál era la actriz, que hacían 8.000 maniobras para intentar hacerse con un piso, ¿no? Porque era lo que había que hacer, ¿no? Era lo que había que hacer para convertirse en esa clase media que Franco le interesaba que existiera, ¿no? Total, a lo que iba. Y voy acelerando porque creo que me estoy a lo mejor enrollando un poco. Este individuo, el sujeto Arrese, que gritaba y decía, yo no quiero proletarios, quiero propietarios, no, no estoy de coña, ¿eh? O sea, eso era una cosa que ese individuo escribía. O un propietario más, un comunista menos, también lo escribió en alguna ocasión, ¿no? Entonces, este tipo que tenía esta mentalidad, pues como digo, estuvo solamente 3 años en el ministerio, pero fue el pistoletazo de salida para toda esta cuestión, que incluso hasta el punto de que cuando pasó el franquismo, y ya digo, se construyeron todas estas casas, que la gente accedía a ellas, que manos privadas, que al cabo de X tiempo se liberalizaban, un poco lo que hay ahora, llegó el PSOE al gobierno y, bueno, pues no hizo más que acabar de fastidiarla, ¿no? En el sentido en el que lo poco que quedaba en cuanto a alquiler, con una serie de condiciones, lo echó para atrás, insistió en la política de vivienda de protección oficial al mero estilo falangista, al mero estilo franquista que se instauró en los años 50 y con este mismo planteamiento se siguió hacia adelante. Hasta el punto, ya digo, de que hoy todavía el concepto de propiedad está muy instaurado incluso en colectivos de personas muy avanzadas. A lo mejor, o incluso gente que se hace llamar de izquierdas y demás, no les cabe por la cabeza quizá que no puedan tener ese seguro, entre comillas, que no lo es, ese seguro de poder tener una vivienda en propiedad. Bueno, lo que quería comentar principalmente era un poco situar por qué España es diferente en ese sentido a otros países de Europa, incluso dentro del capitalismo, y por qué en España tenemos esta obsesión enfermiza por tener un piso en propiedad o bueno, por tener algo que supuestamente nos garantice. Y por eso es por lo que también la cuestión del alquiler pues, no se tiene, que es otro problema fundamental que hoy en día pues, no se desarrolla, o sea, no se desarrolla, pues, se deja libremente y vienen los problemas que vienen. Bueno, pues eso es un poco lo que a lo mejor lo he dicho así un poco de la baza, porque es muy difícil, Juan, en muy poquito tiempo, de ponerte los años 40 y llegar hasta hoy, ¿no? Para dar así pinceladas, ¿no? Pero bueno, sí que quería que quedase claro sobre todo eso, que esto no es una cuestión que venga de ahora, aunque ahora se haya podido incidir y se haya podido todavía eh, no afianzar más, no es una cosa que venga de ahora, ni de los últimos tiempos, ni ha sido el PP, ni ha sido el PSOE. Esto es una cuestión que es una herencia, como otras tantas, del franquismo, ¿no? Que todavía nos persigue en el día a día, ¿no? Pues en la vivienda también, también. Muchas gracias, Javi.
Bueno, pues a ti te lo he puesto difícil con el repaso histórico en tan poco tiempo, pero aquí que se lo voy a poner aún más difícil, porque bueno, los clásicos del marxismo abordaron esta cuestión, que está muy vinculada a otros muchos aspectos del funcionamiento del capitalismo y de sus crisis. Y bueno, pues, Quique, cuéntanos un poquito qué decían los clásicos sobre el tema y qué tiene que ver esto con con las crisis del capitalismo. Muy buenas. A ver, pues tú me lo quieres poner difícil, pero con la introducción que me ha hecho Javi, como se dice en términos futbolísticos, me la ha dejado votando, ¿no? Porque él ya ha hecho un repaso histórico de algunas cuestiones que, que podemos seguir mencionando e incluso retrotraernos, ¿no? Yo, fíjate, de toda esta historia que contaba Javi, yo recuerdo, es que hace muy poquito, porque ahora como está muy de moda todavía esta polémica, este problema, es recurrente, ¿no? Cada cierto tiempo sale. Hace muy poquito estuve escuchando unos audios, creo que era la cadena SER, que reponían, pues serían del año 2005, antes de que la burbuja inmobiliaria estallara, y las declaraciones que hacía la juventud eran muy similares a las que hacía ahora. Es decir, eso es un problema que es recurrente, que va y que viene, ¿no? Posteriormente, después de la crisis, ocurre lo mismo, ¿no? Al final hay un montón de desahucios, movilizaciones, por otro tema distinto. Y eso lo que pone al final del manifiesto es que la problemática de la vivienda tiene muchísimas aristas, tiene muchas formas, muchas perspectivas distintas. Se puede abordar desde muchos puntos de vista distintos. Y entonces aquí yo creo que cada uno al final lo que vamos a poder hacer es abordarlo de un pequeño punto de vista y seguramente nos dejaremos mil perspectivas distintas, ¿no? Desde el que se puede ver. Y decía que Javi me lo había dejado un poquito votando, ¿no? Porque hay muchos clásicos, lógicamente, que Marx hablaba en el Capital, del tema de la vivienda, de la renta, de la tierra que era aplicable, ¿no? A la edificación y a la propia vivienda. Pero bueno, por centrar y no alargarme mucho, ser muy breve, sí que hay una conexión total de la realidad con lo que decía Engels, ¿no? En contribución al problema de la vivienda, porque Engels, hace ya 150 años, nos hablaba de esto que ahora se llama la precariedad habitacional, ¿no? No sé, ese es un término que se ha puesto de moda, que realmente Engels le llamaba la penuria de la vivienda, que era la dificultad porque tenían los obreros para poder acceder a una vivienda digna en condiciones, porque vivían pues eso, en auténticas chabolas, en insalubres, en muy malas condiciones. Y luego hay otros conceptos que están muy de moda, que como el tema de la gentrificación, ¿no? Que se habla ahora, que realmente es la expulsión de los autóctonos de determinados barrios, y eso también está muy de moda, muy unido con el tema del turismo, de los pisos turísticos, cómo la gente se tiene que ir de las ciudades a otras zonas porque no tiene acceso a la vivienda, porque no puede comprar. Esto también lo comentaba Engels en contribución al problema de la vivienda. Entonces, muchos de los elementos que ahora mismo entran en juego pues ya se situaban, pues lógicamente desde el origen, desde que la vivienda pasa a ser una mercancía, ¿no? Que al final ese es el problema fundamental, esa contradicción capital-trabajo, y que la vivienda, aparte del uso que pueda tener, lógicamente tiene un valor de cambio, ¿no? Que eso es de alguna forma lo que acaba empobreciendo o desplazando a la clase obrera y privándola de ese derecho que parece más natural por el que se hizo la mercancía que era para poder usarla. Y decía también que Javier me había dejado votando porque hablaba de esto del pisito, ¿no? De la necesidad de compra. Pues fijaros, en esa época, en la época de Engels, una de las propuestas que ya se hacían en su momento era de Proudhon y precisamente lo que decía era esto, ¿no? Decía que lo que quería convertir a los obreros en propietarios de vivienda. Y todo el socialismo burgués, anteriormente a Proudhon, tenía la misma idea, ¿no? Y entonces yo aquí una reflexión. Yo no sé, no me voy a extender mucho, pero sí que una reflexión. Esto al final a lo que lleva es, tanto que se tengan en propiedad como se tengan en otros conceptos, eh, se nos está abstrayendo de cuál es el problema fundamental. El problema fundamental es que somos trabajadoras y trabajadores. Como trabajadores necesitamos un salario o nuestra mercancía, que es la mano de obra, eh, tiene un valor. Ese valor normalmente se tiene que fijar para que el propio trabajador o la trabajadora pueda reponer su fuerza de trabajo y mantenerla. Y las circunstancias ahora, por temas que seguramente
aparecerán a lo largo pues, del pequeño debate que podamos tener o de las intervenciones, la fuerza del trabajo va perdiendo valor. ¿Por qué pierde valor? Pues porque ahora las personas jóvenes, los que no somos propietarios, porque somos más mayores, tuvimos otras circunstancias que nos permitieron hacernos propietarios, ser de esa clase media aspiracional, ¿no? Que comentabas, eso para los más jóvenes no lo tienen y tienen una imposibilidad real de tener acceso a la vivienda o en propiedad o en alquiler y tienen una incapacidad de procurarse junto con eso alimentos, es decir, de mantener su fuerza de trabajo. Eso significa que hay una desvalorización de la fuerza de trabajo, se está pagando menos de lo que vale. Entonces ahí yo creo que el centro, por mucho que nos quieran distraer, los que creemos en procesos revolucionarios y la necesidad de cambiar esta sociedad, y queremos abordar de fondo el problema de la vivienda, lo tenemos que abordar desde esta lógica, de la lógica del capital-trabajo y de la necesidad de superar esa contradicción capital-trabajo. Y repito, y me vuelvo a remitir a Engels en contribución al problema de la vivienda, yo lo decía, las viviendas vacías, la única solución para solucionar este problema era la expropiación y ponerlas en manos de los obreros y de las obreras. Y el problema ya se había solucionado, pero obviamente vamos a tropezarnos con un dique importante, ¿no? Que son los intereses de clase de la otra clase, de la dominante. Con esto paso a mi turno. Muchas gracias, Quique. Bueno, recientemente el Sindicato de Comisiones Obreras publicaba un informe que mencionaba que se han invertido los últimos 40 años en torno a 200.000 millones de euros eh, al valor actual en políticas públicas de vivienda y sin embargo, pues poco en nada han ayudado a solucionar esta problemática, ¿no? Eh, Últimamente se está intentando legislar al respecto. Tenemos una ley de vivienda. Edurne, ¿estas últimas regulaciones que se están haciendo solucionan algo el problema? ¿Lo deja igual? ¿Lo empeora? ¿Cómo valoras este tema? Bueno, la ley de vivienda se terminó aprobando en 2023 y, y sí que es cierto que realizaron pequeños avances con respecto al anteproyecto de 2022 como un punto que es muy importante para la defensa de la vivienda, que fue la prohibición de los desahucios en abiertos, que estos son sin fecha y hora, que esto fue algo que sobre todo pues las asambleas que llevan más tiempo luchando por la vivienda reivindicaron mucho, porque pues en distintas candidaturas, como por ejemplo de las alcaldías del cambio en ciudades como Madrid y Barcelona, que se han parado muchísimo en que habían acabado con los desahucios, y luego era mentira. En la pandemia nos dijeron que tampoco había desahucios y luego parecía que habían vuelto a desaparecer. Pues esto fue una lucha muy importante al final prohibir estos desahucios. Todo lo demás, esto fue la única miga que nos pudieron conceder simplemente a poder defender el derecho a la vivienda, pero para nada nos contemplaba ningún avance para la clase trabajadora, para las personas migrantes, para las personas que sufren más estigma y están más en en el límite del acceso a la vivienda. Está claro bueno, que esta ley en ninguna medida puede atacar a los rentistas, que son al final quienes están lucrando con el derecho a la vivienda. Modificaron el concepto de gran tenedor, que antes era 10 viviendas, a 5 viviendas, pero solo en las zonas tensionadas, que llamaron. Las zonas tensionadas que bueno, si en este momento en 2023 eran unas, a finales de 2024 han crecido mucho y parte de lo que vemos cada día más es que nuestros pisos se vacían, se convierten en pisos turísticos y la gente acaba viviendo en locales convertidos en viviendas cuando hay pisos que están dedicándose únicamente al turismo y están los trabajadores de una ciudad teniendo que vivir en local. Al final, otro de los puntos importantes de esta ley y que criticamos mucho fue que se proponía construir 100.000 viviendas asequibles como parte de las viviendas sociales. El problema es que en el Estado español hay 4 millones de viviendas vacías. No nos faltan casas. O sea, de hecho, sobran casas, ya hay suficientes casas. Lo que sobran son casas en manos de la burguesía rentista. Al final, seguir construyendo una vivienda
no es la solución es, pues, como bien ha dicho Quique, la expropiación de estas viviendas, porque al final una construcción de viviendas que luego no se garantiza la protección a los inquilinos para siempre, porque de hecho hay vivienda social que los contratos son de 30 años o los que sean, y al acabar se echan las familias. De hecho, hay desahucios que se producen en vivienda social. Esto es importante saber que no supone ninguna mejora, al igual que no la supone el nuevo bono ayuda de 200 euros que se va a llevar nuestro casero, que está más que denunciado también. Al final, lo único que han hecho es limitar en esta ley de vivienda, limitar la subida del alquiler. No han regulado los alquileres, que es lo que se pide y se sigue pidiendo y se sigue exigiendo. Han limitado la subida. Y la idea que se mete a los caseros, que se piensan que son trabajadores y que ese es su trabajo, ser casero, es que bueno, solo lo puedo subir un 2%, pues te lo subo un 2%. O sea, en ningún momento se plantea no subirlo, está claro. Todo esto, pues al final, ¿qué produce? Que la vivienda ha subido cada vez más, se limita la subida de una forma mm, simbólica, podríamos decir, más que real, porque al final muchos caseros lo que terminaron haciendo fue pues terminar con los alquileres. De hecho, es muy curioso como la juventud al final pues somos uno de los colectivos, sobre todo quienes estamos en edad un poco de empezar a independizarnos, que más lo podemos estar sufriendo. Una de las cosas que se está dando mucho es, pues a través de las redes, acabar haciendo memes ya, porque la situación es un poco absurda a veces y bueno, al final es algo que está afectando psicológicamente, yo creo, a la mayor parte de la juventud, el no tener acceso a una vivienda y tener claro que de momento no la vamos a tener. Entonces, bueno, hay un meme que es como, tienes que dejar la casa porque vuelve mi hija de que vivía en el extranjero, su hija en cuestión, Airbnb. O sea, como que tenemos clarísimo que todas estas medidas solo han producido que quienes tenían ya vivienda alquilada, incluso muchos de ellos se tengan que ir porque su casero quiere subirla más que eso. Y al final, cuando cambian el contrato, han aprovechado y han subido, han cambiado de precio el piso, pero enormemente. Al final, pues, ¿cómo están los datos ahora mismo? Pues que tenemos que destinar más de un 40% de nuestro salario al alquiler. Es curioso porque se desaconseja, o sea, tú buscas en cualquier lado y se desaconseja gastar más de un 30% de tu salario. También es curioso cómo nos pintan como que, pues a la juventud, sobre todo que está ya viviendo de alquiler, que, eh, o sea, a la juventud y sobre todo como cada vez hay más gente que nunca va a acceder a una vivienda fuera de compartir piso. Lo romantizan, se inventan términos en inglés y te hacen pensar que la gente quiere vivir así por sostenibilidad o que la gente quiere vivir así porque no se quiere hacer responsable de vivir solo y es como, no, o sea, esto es mentira, lo que pasa es que no tenemos acceso a eso. Nadie quiere vivir para siempre compartiendo una balda de nevera y un cajón de congelador. O sea, y explotándose para ello y estando pagando mm, muchísimo por una habitación, pero al final crean nuevos términos y nos hacen pensar que eso lo hemos elegido. Y la realidad es que no. Y tal y como hemos visto pues en las manifestaciones recientemente, que hay muchísima juventud, que además se está hablando claramente de que los caseros son un problema, se está analizando que, que las ministras ni de vivienda ni este Estado nos va a dar ninguna solución hasta ello. Y es importante porque se está volviendo a decir palabras que, que lleva mucho tiempo sin decirse, como es claramente expropiación y al final es que es la única solución que existe para que el día de mañana tengamos acceso a algo similar a una vivienda que pueda ser digna. Y pues eso, al final como juventud lo tenemos más difícil, pero, pero también pues se agudiza mucho pues en el caso del colectivo LGTB, en el caso de los migrantes. Alquilar para una persona migrante es muchísimo más difícil porque directamente les cancelan las entrevistas. Si llegan a una entrevista y ven que es una persona racializada y la reconocen,
luego le dicen que el piso está alquilado, para personas del colectivo LGTBI también es mucho más complicado y, y bueno, cuando se te juntan varias restricciones de cara a acceder a lo que ahora mismo es un mercado, pero que es de un derecho, pues la situación se queda en la tensión que se vive ahora y que se seguirá viviendo con las movilizaciones. Muy bien, muchas gracias, Edurne. Bueno, habéis tocado muchos temas, habéis abordado eh, bastante de las aristas de este tema de la vivienda. A partir de ahora, si os parece bien, pues hacemos un poquito de debate. Aunque habéis sacado muchos temas, pues yo por terminar de enredar os sugiero otros más y a partir de ahí intervenís sobre lo que os parezca más oportuno, ¿no? Pero bueno, ahí hay una cuestión, se ha hablado del tema de los locales, bueno, pues además de la cuestión de vivienda, supone un grave problema para la pequeña burguesía, ¿no? Que, comercial y que se queda sin locales donde poder ejercer su actividad económica, ¿no? Hasta qué punto pues eso contribuye más aún a la concentración del capital, ¿no? Está la cuestión del sinogarismo de aquellos colectivos con mayores problemas, pues quizá pues las personas más vulnerables, como el alcoholismo, problemas mentales, incluso, bueno, pues las mujeres divorciadas en la peor situación, etcétera, etcétera, que pueden verse abocados fácilmente a ese tema. Eh, los pisos turísticos, no hemos hablado mucho de ellos, ¿no? Entonces, es una X más en esta ecuación, que ahora se le ha puesto muy en el centro y bueno, pues podríamos debatir también sobre esa cuestión, ¿no? Y sobre todo, pues tendríamos os propongo que hablemos de las posibles soluciones y cuáles son las alternativas que se pueden poner sobre la mesa, ¿no? Y ya después de este gran enredo que os acabo de liar, pues si os parece, os voy dando la palabra y comentáis buenamente lo que consideréis, porque hay tanto que se puede decir sobre este tema que tenemos para agotar varios debates, no solo este, ¿no? Quique, si te parece, empieza tú. Yo, mira, al hilo de lo que comentaba de los locales, ¿vale? El problema de la pequeña burguesía, que, claro, el problema de la pequeña burguesía está relacionada con el momento en el que el capitalismo está actualmente, ¿no? Es un momento de crisis generalizada, de crisis general. Entonces, eso nos sirve para entender por qué en este momento actual volvemos a tener el problema de la vivienda después de una bajada de precios desde el último estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y es que, pues eso, la baja rentabilidad del capital productivo y cómo ese capital se le da salida a través de la especulación, a través de inmuebles. Y en este caso, claro, ¿quién es los principales perjudicados? Obviamente, la clase obrera que no tiene una vivienda porque se la arrebatan para especular y obviamente en el tema de los locales, la pequeña burguesía que por temas de concentración de capitales al final va desapareciendo y no se puede pagar siquiera un pequeño local, ¿no? Pero en toda esta cuestión de esta crisis generalizada del capitalismo en la que el capital se invierte en inmuebles y se especula y se sacan grandes rentas, el capital rentista que es el mismo que el capital, que el capital productivo, porque al final estamos hablando de que los grandes tenedores, esos que nos hablaba Edurne, actualmente son grandes fondos de inversión internacionales, estamos hablando de BlackRock, estamos hablando de Vanguard, estamos hablando de una serie de fondos que además son un lobby que impiden a través de su poder monopolístico que se pueda actuar y que los gobiernos puedan actuar para tomar medidas efectivas y que baje. Su interés es que los pisos tengan un valor y que sea imposible que los alquileres bajen. Esa es su lucha y eso es lo que están consiguiendo. Y entonces, claro, y digo que además es muy cómodo porque se invisibiliza este problema. Entonces se habla de los especuladores,
Pero claro, es que los especuladores realmente tendríamos que hablar de los capitalistas y no de los especuladores. Y a veces sin querer eh, o enfrentamos al inquilino con el propietario. Por eso digo, es muy cómodo porque oculta la relación que es donde surge el problema, que es la de capital-trabajo. Y en muchas de las reivindicaciones se esconde que el problema es un problema que tenemos como clase, no como inquilinos, ¿vale? Lo tenemos como clase. Y el problema debería cogerlo de la mano el sindicato obrero, el sindicato de clase y no el sindicato de inquilinos, ¿vale? Entonces, y eso enlazándolo con las reivindicaciones. ¿Qué se puede pedir? Pues que el valor de la fuerza de trabajo, eso por parte de los sindicatos, se pague de conformidad a su valor. Es decir, si es que nos tiene que dar lo mismo que suban los precios. La clase obrera lo que tiene que reivindicar a nivel sindical es una subida salarial que le permita vivir en condiciones, tener una habitación y tener alimentación. Es que esa es su valor reivindicativa. Claro, con los pactos sociales hemos abandonado totalmente nuestra idea de lo que es el valor trabajo y hemos abandonado la lucha y el sindical. Y luego una reivindicación que es la que comentaba antes, fuera del marco, de este marco relacionada con el tema sindical, una salida más revolucionaria, lo que tenemos que exigir es acabar con esa contradicción capital-trabajo, acabar con la ley del valor y, por supuesto, darle usabilidad a todos esos pisos y viviendas pues, que están vacíos y dárselo a quien no los tiene. Esa es nuestra reivindicación principal y no puede ser otra. Edurne, cuando tú quieras. Vale. Al hilo de lo que comentabas, Quique, hay una cosa que sobre los fondos, pues los que son de verdad los grandes tenedores, que al final pues son fondos como BlackRock. Algo que me parece muy interesante y que muchas veces se desconoce es que una de las, o sea, aparte de, pues, de ser un fondo buitre que está echando a la gente de sus casas en ciudades como Madrid, son los que están gestionando ahora mismo los centros de atención a la infancia, de atención a la familia, de atención a los colectivos más, mm, más en riesgo de exclusión social y a mí me parece uno de los rostros más demacrados del capitalismo que la misma gente que te está echando de tu casa seas a quien luego está pagando a tu trabajador social, a incluso al propio centro que te está dando una bolsa de alimentos. Y al final han conseguido a través de que todo esto que deberían ser servicios públicos y que no deberían llevarlo contratas, que deberían ser trabajadores por parte del Estado, porque al final, pues igual que los médicos, igual que los profesores, si son servicios públicos, debería estar incluido, acabe llevándolo quienes están creando una situación muchísimo más precaria para nuestra clase, es quienes están siendo parte de, como de este servicio público de apoyo. Y la verdad es que, o sea, creo que pensar que a quién le tienes que ir a pedir apoyo para conseguir una vivienda, aunque sea de temporal, de acogida, es al final está en el mismo eh, ente que y en tacha de su casa es tétrico cuanto menos. También sobre los pisos turísticos, pues es curioso como al principio otra vez lo pintaron como de sostenibilidad, pues Airbnb al principio era gente como que hacía un hueco en su casa y la gente se creía sostenible por viajar así y realmente ya se ha demostrado que no, que en cuanto han visto que se pueden montar en lo que antes eran la casa de alguien 5 habitaciones y están ganando al día lo que ganaban al mes, pues lo han hecho. Y es curioso como al final todas estas cosas que sobre todo, pues eso, cubren como muy de modernidad, de ir de alternativo, de viajar sostenible, acaban siendo el rostro más crudo del capitalismo. Y es muy importante que nos demos cuenta y que seamos conscientes y no nos engañemos con qué es y cuál es el problema. Y al final, pues, o sea, hay que ser críticos con esto porque al final el problema de la vivienda no es algo solamente abstracto, hay que señalar y en las zonas más, pues en las ciudades donde hay más turismo,
hay que hablar claramente del turismo y hay que empezar a desmitificar qué nos aporta, qué trae riqueza, porque está claro que no. Y al final esto también es un temazo, porque el turismo en el Estado español, pues igual que lo que comentaba Martorell de la vivienda, que viene en los años 40, pues el turismo viene de un poco después, pero también tiene una larga historia en el sector que se trabaja en este estado. Y bueno, que yo creo que no se puede separar, que es bastante importante que empecemos también a repensar y a hacer una crítica claramente a esto, porque si no, las viviendas que ahora mismo exijamos y que se construyan y que el día de hoy sean sociales, es que dentro de 3 días van a ser pisos turísticos otra vez. Sí, es un debate, el modelo turístico, un debate que entronca directamente con el problema de la vivienda, ¿no? Y que aquí con el monocultivo que tenemos, pues, especialmente relevante, ¿no? Javi, me pedías la palabra. Cuéntame. Bueno, vamos a ver, claro, esto da para tanto y tú la has planteado de una manera, Juan, extraordinaria, pero claro, igualmente compleja, ¿no? Porque claro, pues pones por encima de la mesa cosas que dices, joder, es que de esto querría yo hablar, pero claro, no se puede hablar de todo, ¿no? Entonces, claro, escuchando, ¿no? Todas las intervenciones, pues claro, yo digo, coño, aquí hay una cuestión que es fundamental. Hay varias cuestiones fundamentales, ¿no? Digo, pero hay una que es primordial. Estamos viendo que se están dando movilizaciones, por fin, por suerte, pero ¿a dónde van? ¿Qué pretenden? O sea, quiero decir, ¿de dónde vienen? O sea, las movilizaciones tienen que estar bien organizadas. Yo soy comunista y diría aún bien organizadas y bien organizadas por los comunistas y las comunistas, pero bueno, bien organizadas por personas con conciencia de clase y por personas bueno, pues que entienden cómo hilar fino y entienden cuál es el objetivo, ¿no? Porque a veces, yo me recuerdo, hay algunas mareas, ¿verdad? Que, bueno, pues que ahí siguen y qué tal, y hay otras mareas que ahí no siguen, ¿no? Y sin embargo los problemas continúan, incluso se acrecentan, ¿no? Entonces a mí esto me preocupa muchísimo. Cómo los que tenemos, o decimos que tenemos una conciencia revolucionaria, que somos, bueno, pues que creemos entender dónde está la base de los problemas y cómo avanzar para solucionarlos, cómo hacer para canalizar toda esta lucha y poder, bueno, pues que organizar a compañeros y compañeras que no necesariamente tienen por qué ser comunistas, simplemente por personas que quieren avanzar y cómo poder desarrollar esta lucha. Yo creo que ahí tenemos un reto bueno, no sé si lo estaremos haciendo mejor o peor, pero estoy convencido de que tenemos que dar una vuelta y tenemos que ver de qué manera esta lucha de hoy, dentro de unos días sean victorias, porque dentro de unas fechas puedan ser victorias porque se organicen y porque tiren para adelante. Porque claro, por un lado tenemos todo lo que han comentado los compañeros, los camaradas, pero por otro lado también yo digo, joder, digo, sí, todo esto está muy bien, digo, pero también habrá que sacar normativa, habrá que exigir que haya una serie de cuestiones que no se puedan, ya sabemos, ¿no? Que el objetivo del socialismo y demás, bueno, pues llevará a que este tipo de cosas no ocurra, pero mientras tanto hay que poner remedios, ¿no? Y yo pienso, digo, las viviendas vacías, los locales abandonados, solares en las ciudades y en los pueblos principalmente, que los ayuntamientos están regalando a sus propias entidades o a la iglesia o a quien se les ocurre, o que en el peor de los casos los tienen absolutamente abandonados, esperando yo que sé qué, ¿no? Entonces, a pisos vacíos, solares que no se construyen, no se legisla para que la empresa constructora dueña o la promotora dueña de un terreno tenga X meses para comenzar una construcción con X condiciones. Y si en X meses no empieza la construcción, oiga, yo me quedo con esa propiedad. No para dársela a la iglesia, claro, sino para hacer en ella, por ejemplo, un plan de vivienda pública en alquiler y empezar a desarrollar los ayuntamientos, las instituciones públicas que corresponden en cada caso, empezar a desarrollar planes que de verdad ahonden en intentar que esto bueno, pues poderlo ir corrigiendo en la medida de lo posible dentro de este sistema, que no es fácil y que nunca va a llegar a corregirse al 100%, pero por lo menos, bueno, pues ir poniendo frenos a una serie de cosas. Y yo creo que eso es una cuestión que también tendremos que ahondar.
Dentro de ese, bueno, pues de esa visión un tanto, permitidme, reformista, bueno, pues dentro de lo que hay, vamos a ver cómo podemos, pero bueno, mientras que conseguimos alcanzar un proceso revolucionario, pues no tenemos más remedio que ir normalizando las cuestiones y yo creo que ahí también pues tenemos mucho que hacer. La organización de la lucha y en la exigencia a las instituciones para que ponga frenos, que pueda hacerlo, a una serie de cuestiones que están sucediendo continuamente, ¿no? Y yo, bueno, pues eso es un poco lo que yo le iba dando a la cabeza según iba escuchando todas las intervenciones, ¿no? Y me callo, que me enrollo, que cosas malas. Juan, tú cortame. Bueno, pues nos estamos quedando un poquito sin tiempo. Os propondría que hiciéramos una última ronda breve, rápida, para un poco poner los puntos sobre las IES, sobre los temas que consideréis fundamentales y bueno, y que demos por concluido este debate que quizás pues deberíamos emplazarnos para repetirlo a no mucho tardar y entrar en otros de los aspectos eh, de este problema que es tan diverso y que se puede enfocar desde tantos ángulos, ¿no? Si os parece, hacemos esta ronda rápida siguiendo el orden con el que empezamos. Javi, Sí, bueno, pues vamos a ver, pues un poco ahondar en lo que, o como conclusión. Yo creo que un poco lo que venía a decir yo, mi última intervención, ¿no? En cuanto a que nos corresponde tirar para adelante con esta lucha, incorporarnos a las filas que ya se están creando, eh, trabajar codo a codo con los compañeros y las compañeras que ya puedan ir avanzando también estas cuestiones y que ya estén un poco más, y bueno, pues convertir este frente bueno, pues en un movimiento más de lucha en el que los comunistas y las comunistas pues tengamos un protagonismo. Más que nada porque, bueno, creo que es algo que está lastrando las posibilidades ya de varias generaciones de poder desarrollarse y que va a ser fundamental para un futuro próximo, muy cercano, de cómo se va a desarrollar las posibilidades de vida bueno, en nuestro país, en todo el entorno capitalista en general, pero bueno, en nuestro país en particular, ¿no? Entonces yo, ya digo, insisto mucho en esta cuestión, ¿no? Animo a todo aquel que escuche esta grabación a que luche, quien esté organizado, que luche en sus organizaciones, que luche en sus células, donde corresponda, y quien no lo esté, pues que piensen que es el momento de tirar hacia adelante y que al final, pues bueno, pues esto es el reflejo del sistema en el que vivimos y esto es el reflejo de la incompatibilidad del capitalismo con la vida digna del pueblo trabajador, ¿no? Ya está, es que no hay que darle más vueltas. Es tan sencillo y tan complejo como eso. Entonces, a luchar y bueno, pues si lo que hemos hablado aquí pues sirve para reflexionar, pues yo creo que ya habremos hecho bastante. muchas gracias, Javi. Quique, cuéntanos. Bueno, nos han quedado en el tintero algunos temillas, unos cuantos, ¿eh? Yo así a bote pronto se me ocurre el tema de la ocupación, que además es una problemática con estas empresas de macarras, ¿no? De eso que se puso de moda hace un poco de tiempo y que en algunos ayuntamientos están fomentando. O sea, hablar de la propiedad privada, me parece que es un derecho natural, ¿no? Que además lo comentaba Ayuso, ¿no? Que los propietarios tienen el derecho a hacer lo que les dé la gana, que pasó con sus viviendas y sus propiedades, ¿no? Bueno, nos queda un montón de temas que seguro que podemos abordar en otra ocasión. Yo quería, antes de despedirme, bueno, felicitar la iniciativa, ¿no? Que al menos me ha permitido charlar un rato con mis camaradas y bueno, eso es de agradecer, pasar el ratillo que he pasado. Y despedirme un poco con la idea de que también apuntaba Javier. Creo que los comunistas, las comunistas tenemos una obligación y una oportunidad, ¿no? Que es la de intervenir con la clase y convertir cualquier lucha que se produzca, además más una lucha importante, por muy sectorial o por muy parcial que sea, la necesidad que tenemos de intervenir y convertir esa lucha en una lucha más política, en una lucha que sea más amplia y que al final tenga un sentido de clase. Lo dicho, esto es una necesidad que tenemos los comunistas, es una obligación
pero además es una oportunidad. Y yo con eso ya me despido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Quique. Edurne, cuéntanos. Pues yo para cerrar un poco, aparte de, pues eso, recordar que sobre todo de cara a la juventud que esta situación en la que no nos hacen vivir, que recordemos que es el sistema el que nos está obligando a esto, que no estamos eligiendo ni por sostenibilidad ni por nuevas modas vivir con esta carestía de la vida. Que sobre todo que seamos muy conscientes de lo que es el derecho a la vivienda, lo que es una vivienda digna y que sepamos medir cuál es nuestra situación y también que sepamos que, bueno, que es la policía del Estado quien defiende la vivienda de la burguesía y que la represión en el movimiento de vivienda es enorme. Los detenidos en los desahucios pues son algo que se da mucho, que ocurre y que además aprovechan mucho para meter mucho miedo en esto, para meter miedo a la juventud y que el día de mañana no sean militantes que sigan continuando. Recordar bueno, que no, que el derecho a la vivienda no se va a amedrentar por esto y que la lucha va a ser larga, pero que, bueno, que ni con represión ni con nuevos términos van a conseguir que las comunistas dejen de estar por este derecho y que sigan trabajando en ello junto con, con toda la clase trabajadora. Muchas gracias, Edurne. Bueno, pues con esto nos despedimos. Yo me quedaría con ese llamamiento que habéis hecho a la movilización, a participar en este movimiento y a participar en esta lucha. Y bueno, pues me vaya a perdonar que haga un poco de patria chica, pero el 9 de noviembre tenemos una movilización en Málaga muy importante por este derecho a la vivienda. Y bueno, los y las comunistas del PCP estaremos allí y esperamos que sea una gran movilización que ponga en jaque a quienes se lucran a costa de nuestra desgracia y de nuestras dificultades para llegar a fin de mes. Nada más, muchas gracias a todos y todas y seguiremos debatiendo sobre este tema.